nos vamos a llenar de plata con la gente de la otra gestión ahí cobrándole los minutos. Ujú. Se hace largo el pase, se hace interesante. Igual la charla con nuestros compañeros Claudio y Cari, que ya van dejando las instalaciones. Cari para ir al móvil, para cubrir y contarte todo lo que pasa en la ciudad. Y Claudio a cumplir con sus menesteres diarios. Brian Álvarez, como cada jornada, está en la selección musical y puesta en el aire. Bueno, un día más. Exactamente, exactamente. Jueves 28, en este caso, muy linda mañana en Río Gallegos, después de lo que fue una jornada de ayer gris, con chispitas, con lluvia o llovizna durante casi toda la jornada. Hoy amanecimos soleados y con un poquito más de calor seguramente durante esta jornada. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día. Acá andamos todo tranqui, por suerte. Me alegro por usted. ¿Se lesionó Mauricio Isla? ¿Capaz que no está en el clásico del fin de semana? ¿O qué tiene No sé de dónde lo eso? sacó. ¿Le preocupa? No, Lo vi ayer. no, pero entrenó diferenciado. Ah, bueno, bueno. Llega. Bueno, para calma de los hinchas independientes que Llega están Isla. del otro lado. De hecho, me gusta más Isla que, ¿cómo se llama? El ex, ¿Marcone? no, que el ex Boca, San Lorenzo. Ay, que estaba en Talleres, lateral. Ah, Buffarini, Sí, me claro. gusta. Buffarín no tiene la proyección que tiene Isla. Y no, ya tiene un par de años largos, ¿no? Sí, También. pero los dos eh, están pisando los 35 ya. 35, 36. Mañana vamos a hacer un pro de a Mm. ver cómo sale el fin de semana de clásico. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen Buen día. día, ¿cómo va? Todo Bien, tranquilo, ustedes. esperando el partido de Boca. Hoy, es hoy para Boca, no hay otro, no hay otra ocasión más Ujú. importante para el hincha de Boca que hoy. Después será el Hoy. domingo, que también hay clásicos, se lo metieron en el medio, y el jueves, miércoles que viene, la definición de la llave de la Copa Sí, Libertadores. hoy está bien. Aprovecho este. A Y este, ver, y este ¿Quién? domingo hay debate igual. hay El debate debate. presidencial, ¿no? El domingo va a estar tremendo. Yo Sí, justo encima me pedí Franco. en Santiago Ah, del mentira. Estero, ¿no? Ajá. En Santiago del Estero en esta primera ocasión, sí. Sí. ¿Qué me Hoy, iba a decir? hoy cumple 132 años de Sí. existencia el Club Atlético Peñarol de Montevideo. El Mira, Carbonero, el Mirasol, sí, el Mancha. el Mancha. Le mandamos un saludo a Esteban Menéndez, que hincha de Peñarol, uruguayo él. Si hay otro, que nos escriba al 51 Exactamente. 60 51. Títulos en la mañana de Radio Nuevo Día, que venimos con un poco de demora, pero no demorados. Desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, vamos con un repaso de lo que pasó en las últimas horas, todo relacionado. En principio, ayer te contábamos, antes de cerrar el programa, que Servicios Públicos anunciaba la interrupción total del suministro de agua durante 10 horas, desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 6 de la tarde de hoy aproximadamente. Puede ser un poco Desde las más, 10. desde las 8 era. Desde las 10 a las 18. Ah, el comunicado ayer decía de 8 a 18. No importa, la cuestión es que nos contaban que incluso cortaron el agua antes de lo previsto Ah, mira. y no se sabe si va a ser hasta después de lo previsto. Como consecuencia de esto, ayer el gobierno de Santa Cruz confirmó, o el Consejo Provincial de Educación, dependiente del gobierno, que se suspendieron ya las clases para todos los niveles educativos en Río Gallegos por esta situación. Sí. Ni ¿Cómo educación. tardaron en confirmar eso? Sí, sí. Ayer los privados
rápidamente confirmaron y después ya tarde noche el gobierno se sumó a eso con todos los establecimientos públicos de educación pública. Educación pública que ayer tuvo eh, novedades también. Vamos a hablar con Pedro Cormac para hablar de este conflicto que tiene a los docentes con este reclamo sostenido de paritarias, de aumento de salarios que no llega. Hablaremos con Pedro Cormac de eso en un ratito nada más. Y relacionado también con paritarias estatales que tiene o tuvo ayer el gobierno de la provincia con otro decretazo, ¿no? Imponiendo un aumento por decreto y con un comunicado oficial en el cual confirmaron que ayer la gobernadora instruyó al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a que incluya en las liquidaciones de haberes de septiembre a los trabajadores que forman parte de la administración pública provincial, activos y pasivos, la propuesta llevada a la mesa de paritaria. Es decir, te ofrezco un 20% de aumento en dos cuotas, no te gusta, no importa, decreto y te lo doy igual y seguiré reclamando a Magoya. De hecho, las paritarias se van a retomar el 18 de octubre, pero ya con el gobierno aplicando lo que ofreció y los 3 gremios no aceptaron. En este caso ni ATE, ni APAP, ni UPCN. Los 3 gremios cambiando la postura respecto a lo que hicieron en la relación con el gobierno estos casi 8 años, porque el gobierno está de salida. En el caso de ATE, porque cambió la conducción, no está más Oscar Reynoso, no está más Alejandro Garzón, y se muestra ahora un ATE más combativo. Y en el caso de APAP y UPCN, ya dándose vuelta como una tortilla, en este caso poniéndose mucho más combativos con un gobierno que está a poco menos de 3 meses de terminar. Y en este contexto, con los gremios negándose a aceptar el ofrecimiento del 20% del gobierno, el Estado provincial en este caso se los da igual por decreto, se los impone. Así que veremos con qué postura llega el gobierno al próximo 18 de octubre, ya sabiendo todos que ofrece algo que si no se acepta lo da igual, de forma obligada. Así que de esta manera va terminando esta gestión con paritarias en las que no se llegan a acuerdo y el gobierno termina después imponiendo lo que ofrece al no haber sido aceptado por decreto. Y rapidito, otra cuestión muy preocupante, esto que hablábamos en el pase, el INDEC publicó los índices de pobreza correspondientes al primer semestre de este año, en el cual tenemos una medición que preocupa mucho en Río Gallegos, donde la cifra es complicada. Tenemos el 33,5% de la población siendo pobre y el 5,9% siendo indigentes. En la suma de esto tenemos prácticamente al 40% de la población de la capital de Santa Cruz siendo pobre o indigente. Una cuestión que claramente expone la situación a la cual hemos llegado en esta crisis tremenda que tenemos con un nivel inflacionario increíble en Argentina. En números concretos, 43.148 personas en Río Gallegos son pobres y 7.606 son indigentes, de acuerdo a la radiografía que expuso el INDEC ayer. En este caso el dato de la pobreza de Río Gallegos es superior al de Ushuaia y Río Grande, donde el 25,4% son pobres, y en Comodoro y Radatili, donde el 28% de la población es pobre. Así que realmente es tremendo este número del cual tienen que tomar nota absolutamente todas las autoridades. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, nos habíamos olvidado, hoy es el 28S, habrá marchas en todo el país y en defensa del aborto legal, seguro y gratuito. En la ciudad autónoma de Buenos Aires se congregará una gran concentración a eso de las 16 horas en Plaza de Mayo. Desde ahí marcharán hacia el Congreso con el grito de "La libertad es nuestra". Miles de mujeres y activistas saldrán a las calles de todo el país por el Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro
y gratuito bajo el grito "La libertad es nuestra". La concentración principal será en el Congreso, que es el emblema de muchas marchas, ¿no? De muchas de estas marchas. También se esperan concentraciones en la ciudad de Rosario, en Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro y Neuquén. Bueno, así que hoy 28S es marcha en defensa del aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. Bueno, impuesto a las ganancias. El gobierno cuenta por ahora con los votos para aprobarlo en el Senado y que sea ley esta, ¿no? Juntos por el Cambio se opone y denuncia que es electoralista la medida de Massa, y los referentes de la CGT y las dos CTA estarán presentes en el recinto donde se va a seguir hoy la sesión que va a debatir en el Senado el proyecto de eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para obtener el quórum y convertir en ley la medida que impulsa el ministro Sergio Massa, candidato presidencial, en medio de esta campaña electoral. La Cámara Alta trata hoy un paquete de temas, entre los que se destaca la eliminación del gravamen para los salarios altos de más de 700.000 pesos mensuales, y el proyecto tiene hasta ahora 37 votos para ser sancionados, como ya ocurrió la semana pasada en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Argentina puso en marcha Clementina 21. ¿Qué es Clementina 21? Es una de las 100 supercomputadoras más potentes del mundo. Desde ayer el Servicio Meteorológico Nacional puso en funcionamiento la supercomputadora, que servirá para la confección de pronósticos atmosféricos, así como para estudios en genómica, sistemas complejos, inteligencia artificial y ciencia de datos. Esta supercomputadora de Lenovo, y junto a Intel y al Servicio Meteorológico Nacional, se denomina Clementina 21. Por ejemplo, el Centro de Procesamiento de Datos del Servicio Meteorológico Nacional es donde se ha puesto en funcionamiento esta computadora, que es una de las 100 más potentes a nivel mundial. El artefacto fue puesto en operaciones esta mañana en un acto que tuvo sede en la sede del Servicio Meteorológico Nacional, ahí en la avenida Dorrego, en Capital Federal. Un 28 de septiembre como hoy fallecía en Mars-la-Coquette, en Francia, Louis Pasteur, a los 72 años, químico, matemático y bacteriólogo francés, considerado el pionero de la microbiología. Inventó el proceso de pasteurización para eliminar agentes patógenos de alimentos y otros productos de consumo humano. También nacía Ángel Labruna, exfutbolista y director técnico también, uno de los grandes ídolos de la historia de River y el máximo goleador de esa institución, con 317 tantos en torneos tanto nacionales como internacionales, y es el segundo máximo goleador. En realidad, y hay una discusión técnica si son los dos, si es solamente Arsenio Erico, porque hay un gol que no le convalidarían en algunos conteos a Labruna y en otros sí. Y ese máximo... Ojo, ¿qué me venía a hablar de Labruna? Usted defiende al paraguayo Arsenio Erico claramente porque era goleador de Independiente, pero bueno, Labruna fue también sumamente trascendente y significativo en la historia del fútbol nacional. Aguante Arsenio Pastor Erico. Y es el máximo goleador de clásicos en la historia del superclásico, con 16 goles convertidos a Boca Juniors. También en 1951 se daba el intento de golpe de Estado a cargo de las fuerzas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, encabezadas por el general Benjamín Menéndez, quien intentaron derrocar a Perón en su primer mandato en el gobierno argentino. También
En 1966, un grupo de jóvenes liderados por Dardo Cabo tomaba el control de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajaba desde Buenos Aires y hacia Río Gallegos. Lo desviaron, aterrizaron en Malvinas en el reclamo por soberanía argentina de este archipiélago ocupado desde 1833 por el Reino Unido de manera ilegítima. En 2004 también se daba la masacre de Carmen de Patagones. Rafael Solich, de 15 años, alumno del Instituto 202 Islas Malvinas de la comunidad bonaerense de Carmen de Patagones, usaba un arma perteneciente a su padre y mató a 3 compañeros, hirió a otros 5 en lo que se conoció como la masacre de Carmen de Patagones. Fue declarado inimputable e internado en un instituto psiquiátrico. Dicen que ya está Sí. Junior. Su padre fue condenado a 45 días de cárcel por negligencia en el uso de su arma. También fallecía en 2010 Romina Yan, la actriz principal de la serie Chiquititas, hija de Gustavo Yankelevich, uno de los grandes productores televisivos argentinos, y de Cris Morena, también, que fue la desarrolladora de Chiquititas, Rebelde Way, entre otros. Y es el día del rector, su origen tiene justamente, o su celebración tiene origen un día como hoy, en la intención de homenajear a quienes encabezan las comunidades, sobre todo universitarias, y quienes delinean los planes pedagógicos, educativos para las mismas. Esas son efemérides de un día como hoy, siendo las 10:35. No sé si hay alguna efeméride musical, pero vamos a escuchar un poquito de música y después venimos para continuar y para iniciar en realidad la mañana de entrevistas, en este caso con Pedro Corma, como lo anticipaba Fernando hace un ratito. Quédate, que esto recién arranca. Sí, me cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel, ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban y después se morpan sin asco. La mejor miel, la mejor miel. Si me cansé de esperar, fue porque mi tiempo no curó ni una herida. Si me cansé de olvidar, fue porque el olvido la pastilla suicida. Si me cansé de perdonar, fue porque cuando duele, nunca se olvida. Si me cansé de mentir, fue porque la verdad lastima solo al principio. Si me cansé de dormir, fue porque al sueño no lo sueño dormido. Si me cansé de insistir, asistiendo o no asistiendo, siempre empezaron sin mí, si me cansé de obedecer y de ser correcto. Me corresponde ser obediente a mi padecer. Yo me doy cuenta que padeciendo también me canso. Siempre que no pertenezca voy a pertenecer. Si me cansé de ceder, fue porque cediendo te vas muriendo en vida. Si me cansé de llorar, fue porque las lágrimas no encontré salida. Si me cansé de siempre correr, fue porque muchas cosas las perdimos por noche y día. Si me cansé de mirar, fue porque mirando vi una vez a la muerte. Si me cansé de perder, fue porque una vez me desangré por perderte.
me cansé de culo cerrado, fue por el hambre, miedo, la guerra y la fría soledad. Si me cansé de obedecer, de ser correcto, me corresponde ser honesto y padecer. Y me estoy padeciendo, también me canso. Siempre que pertenezca voy a pertenecer. Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023. Es el llamado que no estaban esperando. Estaban esperando un llamado, de hecho, los docentes de la provincia de Santa Cruz, pero no es lamentablemente que estaban esperando este que estamos propiciando en este momento. Mirá vos. Rompe, Pepe. Bueno, Héctor Mancilla se está llevando puesto aparte de las instalaciones, mientras tanto. Pero decía... estamos en comunicación con Pedro Cormac, que estaba esperando seguramente como muchos de los representantes gremiales y los docentes en particular de la provincia, el llamado del gobierno a paritarias, cosa que no va a suceder al menos por estos momentos. Pero pese a lo cual, digo, que no haya paro, que no haya paritaria, no quiere decir que no haya reclamos, que no haya inquietudes del sector, y por eso estamos en comunicación con Cormac para charlar al respecto. Buen día, Cormac, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián de este lado saludándolo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Fernando, Julián, Héctor, disculpen un poquito la voz, pero estamos saliendo de una gripe, así que estoy un poquito más grave, digamos, a la hora No pasa de nada. expresarme, pero bueno, espero ser claro en las ideas. Así que, bueno, como decías vos, ¿no? No sé si resulta llamativo el hecho de que no haya un llamado, cuando nos encontramos, lógicamente, que las definiciones en los últimos meses se dan a través de decretos, ¿no? Y el decreto es la antítesis del diálogo, del espacio de paritaria, de la búsqueda de acuerdo. Y bueno, en este sentido, lógicamente es una forma y una manera, creo, desde un punto de vista absolutamente personal, muy autoritaria, verticalista, digamos, discrecional, de definir problemáticas que son propias, digamos, de los tiempos que vivimos en materia de salario, como podría ser también en aspectos vinculados, digamos, a lo laboral, ¿no? Pedro,
todavía tienen siendo sinceros y viendo el panorama, ¿todavía Sí, tienen la esperanza de sí, ser sí. convocados a una paritaria o ya podemos entender que eso está perdido ya, esa posibilidad? Mira, sinceramente, no sé si la cuestión pasa por una cuestión de esperanza o no. Eh, Creo que nosotros las cuestiones que hemos definido en función de los intereses del sindicato han sido, digamos, a través, en muchos casos, digamos, de luchar para que eso suceda, no simplemente, digamos, por una concesión del otro. Eh, por ahí, lógicamente, digamos, lo que hace en este caso el gobierno actual, no solamente agarrarse de esta idea de la famosa transición, como diciendo, bueno, nos queda poco tiempo, verá qué hace la nueva gestión, sino también de plantear, bueno, miren, los docentes tienen cláusula gatillo, por lo cual en realidad, digamos, hasta si uno suma desde septiembre a diciembre, hasta seguramente va a superar el 20% que por decreto le han dado a la administración pública. Mm. Y realmente no es así en el sentido de que son porcentajes que sabemos que en pocos días la inflación, lógicamente, los deja muy por debajo de lo que realmente debe ser. Sumado, insisto, digamos, a una inestabilidad muy importante que cuando uno escucha, digamos, determinados balances, como el que ha hecho, digamos, la gobernadora, eh, no aparecen, ¿no? Digamos, estos aspectos de la vida diaria, de las cuestiones, digamos, que han sucedido en los últimos meses y hasta diría en los últimos años o hasta las últimas décadas, ¿no? Porque acá tenemos que hablar de décadas, ¿no? Digamos, de todo un proceso. Algo que es fundamental para que un balance realmente sea genuino, que es la autocrítica, ¿no? Digo, eso no significa tirarse tierra a uno mismo y decir, hemos hecho todas las cosas mal. Pero decir, hemos hecho todas las cosas bien, creo que tampoco en realidad, digamos, es algo que corresponde porque no es real, ¿no? Entonces digo, si habrán hecho cosas bien, ok, pero digamos, también hay que asumir las cosas que no se hicieron, que no se hicieron bien, que se han hecho muy mal, que no se han entendido, posiblemente por diferentes factores. Y la lógica clara creo que tiene que ver, lógicamente, con los conflictos permanentes en materia educativa. No hablo de las políticas educativas que claramente durante décadas han fracasado en la provincia, ni de otros aspectos, pero sí de lo que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de el lograr acuerdos en la búsqueda de consensos, entender al otro y que si realmente sos progresista, pensar que el salario es un elemento fundamental a la hora de pensar el bienestar de cualquier trabajador, sea activo o sea jubilado, ¿no? Porque, digo, para mostrar, digamos, estas contradicciones, no solamente el hecho de mandar un decreto y después decir que soy muy democrático, uno piensa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un discurso nacional, que también, lógicamente, la provincia lo toma en cuanto al hecho de decir, bueno, estamos en contra de tal impuesto, que el IVA se devuelva, que ganancia suba, pero a los jubilados le estás cobrando un impuesto todos los meses, que es el aporte solidario. Ese es un impuesto al jubilado. Y de eso no decís absolutamente nada, al contrario, lo ratificás, lo reivindicás. Y este tipo de aumentos por decreto a la administración pública realmente no provocan ningún tipo de solución. Al contrario, digamos, lo que generan es mayor enojo porque no hay acuerdo ni hay, digamos, una intención de búsqueda de acuerdo, ¿no? Pero el acuerdo no significa hacer lo que el otro te diga, sino, digamos, de buscar ciertos equilibrios a la hora de la discusión. Pero cuando tenés 2 o 3 reuniones y a partir de eso, lógicamente, sale una definición de este tipo, que es unilateral, bueno, lógicamente los problemas existen. No me quiero extender demasiado, pero creo que es interesante por ahí analizar algunos de los dichos de la gobernadora haciendo este balance. Sí, además, Cormac, la contradicción casi permanente en la que muchas veces incurre el gobierno, ¿no? Al
cuando hay paritaria y se acuerda decir, nosotros instituimos la paritaria y la respetamos y la Claro. fomentamos y bla, 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 Ujú. y cuando no, políticamente no da la cintura o lo que fuera, decreto, hace poco, de hecho, Massa dio un aumento por decreto que en realidad era a cuenta de las eventuales paritarias y en todas las provincias dijeron, no. Muchachos, nosotros tenemos las paritarias, estamos desarrollando paritarias, Claro, vamos a ponerlas claro. en valor. Y ahora resulta que Sí, claro. decreto para ustedes, decreto para la administración Exacto. central, hay mucho de la boca Sí, para no hay afuera, ¿no? coherencia. Exacto, Julián, no hay coherencia. Es de acuerdo, digamos, a la situación, acomodo un discurso, ¿no? Entonces, eso es demagogia, digamos, para sintetizarlo en una palabra. En ese sentido me parece que sí, es cierto, digamos, esta idea de yo soy el paladín de la paritaria es una farsa. Los que vivimos en Santa Cruz y tenemos un poquito de memoria, simplemente teniendo un poquito de memoria, sabemos que la paritaria, por lo menos con nuestro sector, se da a partir del año 2007 y no gracias a la voluntad del gobierno de turno, sino fundamentalmente a que hubo casi una rebelión popular forzando a que exista, digamos, un gobierno que lógicamente se siente a dialogar Ujú. y que antes del año 2007 ni siquiera, digamos, te recibían una nota, ¿no? Entonces digo, a veces las cuestiones no tienen que ver con una convicción, sino con el acomodar determinadas ideas a determinadas circunstancias, ¿no? Ujú. Hoy me conviene ser progresista porque tengo que enfrentar tal otra cosa, pero, digamos, mientras digo que creo, digamos, en lo nacional y popular, al mismo tiempo estoy, en muchos casos, digamos, Ujú. llevando adelante un acuerdo absolutamente nefasto hacia toda la sociedad, como se está llevando con el Fondo Monetario Internacional y que seguramente va a repercutir en un ajuste hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, esas contradicciones hay que marcarlas. Claro. Y yo creo, digamos, ya que estamos hablando de balance, de que si uno tiene que mirar hacia atrás, y no quiero ser autorreferencial con lo sindical, ¿no? Con ADOSAC, Mm. ni inflar el pecho con la cuestión de ADOSAC. Pero si ha habido, digamos, un espacio, y hablo de los últimos 20, 25 años, para no irme tan atrás, 20, 25 años, pero hasta antes del año 2007 también, digo, para poner no solamente como un punto de inflexión, si ha habido un espacio que ha sido crítico, que ha cuestionado no solamente las políticas educativas, sino algunos aspectos que tienen que ver con lo social, con lo económico, etcétera, etcétera, con una línea de coherencia, con errores, por supuesto, con errores en sus métodos, pero fundamentalmente, digamos, con grandes convicciones, ha sido nuestro sindicato. Esto no implica que ADOSAC haya sido el responsable de la derrota del kirchnerismo. Claro. Creo que los responsables seguramente son ellos, pero Ujú. sí ha sido el responsable de mostrar y poner frente, digamos, a la sociedad muchísimas cosas que otros callan, ¿no? O que han callado y han sido cómplices durante mucho tiempo. Claro. Pedro, me diste pie porque esto viene de la mano. ¿Qué mención o cómo lo tomaste estas declaraciones días atrás de la gobernadora, donde adjudicaba que el conflicto docente se había extendido en parte por una fuerte injerencia o tesitura de un sector como es del Partido Obrero en el Sí, gremio? sí, sí, Héctor, mirá, me parece que es subestimar a la docencia de Santa Cruz. Pero no lo digo, Sí. obviamente, digamos, como crítica al Partido Obrero, ni mucho menos Ujú. hacia ningún partido. Digo subestimar porque, digo, ADOSAC tiene un 80% de afiliación, digamos, dentro de lo que es el sector docente. Pero es difícil entender, cuando vos tenés la lógica de que tu espacio político funciona desde lo verticalista, o sea, digitar, y yo mando y yo decido, es muy difícil entender lo que es la democracia sindical. Entonces, entender que hay asambleas y que la mayoría de los docentes tienen esa posibilidad, digamos, de la participación. Entonces, lo fácil es decir, bueno, en realidad hay un partido que es el que... No, digo, acá hay docentes, en realidad, que después, lógicamente, tenemos dentro de nuestro espacio
compañeras, compañeros, digamos, militantes, que también son militantes de otros partidos políticos, no solamente del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, del MST, de Cambiemos, hasta el propio gobierno ha intentado, digamos, y tiene gente, digamos, dentro de ADOSAC afiliado porque ha intentado, digamos, presentar una lista. Entonces, digo, yo no, si pretende generar algún tipo de interna hacia nuestro sindicato, y se equivoca, porque nosotros podemos tener muchas diferencias con las agrupaciones, pero esas diferencias tratamos, lógicamente, no de exponerlas en un medio de comunicación, sino internamente, porque tenemos esos espacios para discutirlos, ¿no? Entonces digo, si desde el año 2006 en adelante la conducción pertenece a la agrupación Lila, que es una agrupación independiente, bueno, claramente, digamos, no hay una cuestión acá de que existe un partido que digita absolutamente toda la cuestión. Existen las asambleas, existen los congresos y existen, digamos, los espacios de debate y de discusión, que bueno, lógicamente en otros espacios a veces es difícil de entenderlos porque funcionan desde otra lógica, ¿no? Pedro, mirando un poco para adelante, está claro que la cuestión en el presente es muy complicada y lo será en lo que queda de este gobierno. Respecto a lo que viene, ¿qué novedades hay, si es que la hubo, o cómo van avisorando el cambio de gobierno y la posibilidad en tal caso de que surgió en algún momento de reunirse con Claudio Vidal antes del cambio de gobierno? Mira, yo sinceramente, y hablo en este caso desde lo personal, no te puedo hablar demasiado sobre el futuro, ni a largo plazo mucho menos, ni a corto plazo tampoco. Oficialmente no han existido, digamos, ni extraoficialmente, digamos, reuniones específicamente, digamos, con el gobierno que asumirá a partir del día 10. Nosotros creo que tenemos muy en claro, yo creo que en la radio de ustedes, no hace mucho tiempo que estuve ahí con Beto y creo, si no mal recuerdo, él me preguntaba, bueno, sobre mi ley y la amenaza que, digamos, a muchos por ahí le puede llegar a generar. Y yo le respondía, digamos, que a mí no me preocupa por ahí tanto, digamos, quién es el que gobierne, sino cómo estamos nosotros preparados para resistir si vienen contra nuestros derechos. Y me parece que esto es lo mismo que va a suceder en la provincia de Santa Cruz. Hay planteos, yo creo que la sociedad se ha cansado de una lógica, se ha cansado, digamos, de modelos autoritarios y esperemos, lógicamente, que lo que venga sea diferente. Pero tampoco tenemos la potestad como para, creo yo, humildemente, para nosotros, de alguna manera, decir cómo deben ser las cosas, ¿no? Digo, creo que necesitamos fundamentalmente una sociedad despierta. Mientras exista una sociedad despierta que critique, que cuestione, que cuando las cosas estén bien también diga que las cosas están bien, pero que no sea acomodaticia, ¿no? Porque digo, a veces cansa y te genera un poco de intolerancia esta cuestión de que uno ve que hay personas, espacios, grupos que se van acomodando a la realidad, ¿no? Y dejando de lado las convicciones, pero cada media hora. Y eso me parece que también, lógicamente, no hace demasiado bien a lo que tiene que ver con lo diario, en el sentido de la democracia activa, ¿no? De la participación cada 4 años, ¿no? Sino de el estar permanentemente diciendo, no digo desde un espacio político, creo que también los medios de comunicación juegan un rol muy importante en esto, ¿no? Digo, y el tema de discutir, de debatir, de plantear las cosas que están mal, uno no las hace en función de a ver qué puedo lograr con esto, simplemente de que los temas se solucionen, porque si no se dicen, en muchos casos, digamos, se naturalizan, y cuando se naturaliza algo que está mal, en realidad es porque la sociedad ya está mal. Entonces digo, frente a eso, tenemos que hacer el ejercicio permanente, no solamente de interpelarnos y ser críticos hacia nosotros, sino interpelar al otro y ser crítico hacia el otro cuando uno ve que por lo menos está errando
desde su mirada, digamos, el camino. Por eso creo mucho en la autocrítica y no en los balances en donde todas las cosas han sido majestuosas, increíbles, y mientras tanto, lógicamente, vos te encontrás con porcentajes de pobreza enormes, con situaciones, digamos, en materia educativa, de salud Ujú, y social realmente muy graves. ujú. Te quería consultar también tu mención o tu opinión sobre estas últimas declaraciones o atribuirse ciertos logros que pareciera que no son a las claras, ¿no? De la titular del Consejo Provincial de Educación. A ver, sí, lo mismo digo, que lo mismo hago referencia, digamos, cuando hago referencia al gobierno, creo que menciono en este caso, digamos, a Ujú, aquellas áreas sí. que, insisto, digamos, eh, tratan de modificar una realidad que es muy eh, clara y está a la vista de todos, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que uno no restringe la posibilidad de que alguien diga tal cosa o tal otra, pero sí, en muchos casos tenemos herramientas suficientes como para decir, no, miren, vos me podés decir, digo vos, sin personalizarlo, Sí, ¿no? sí. Pero digo, vos me podés decir, nosotros hemos aumentado el presupuesto educativo en no sé cuántos millones y qué porcentaje del PBI, y después te encontrás con que te explotan las calderas, que no tenés agua, porque digo, por supuesto que yo no voy a echar la culpa a alguien de educación, digamos, que no haya agua, pero parte Ujú. del sistema, un sistema del tiempo, ¿no? Digamos, exitoso. Entonces, si el sistema es exitoso, no puede ser que todos los días se te corte la luz. Digo, Claro. pero no por una cuestión, digo, simplemente por cuestiones que tienen que ver con la vida del ciudadano común. No estoy hablando de cuestiones corporativas ni propias de lo que pasa en la escuela, sino de lo que pasa afuera de la escuela también, porque no es una isla la escuela. Entonces digo, no es caer en cualquier cosa, es hablar sobre cuestiones esenciales de nuestra vida. Y para que nuestra vida o nuestras situaciones, digamos, cotidianas puedan mejorar, es necesario que estas cosas se planteen. No decir, no, miren, estamos mejor que antes. Y bueno, eso también son cuestiones, digamos, subjetivas, pero me parece que terminan siendo discursos, en realidad, que no te generan demasiada expectativa o clamor de la gente, porque las cuestiones tienen que ser digamos, en el día a día, ¿no? Y en función de la pregunta que me hacía, mirando hacia el futuro. El pasado hay que mirarlo para revisar y que las cosas que se hicieron mal, no repetirlas. Pero realmente hay que mirar hacia el futuro y creo que la provincia de Santa Cruz tiene absolutamente todas las herramientas y los recursos, no solamente, digamos, recursos físicos, sino también humanos, necesarios para que realmente podamos vivir dignamente. No es que estamos pidiendo demasiado. Por último, al menos de mi parte, Cormac, el sábado pasado, si no me equivoco, una reunión, una sesión extraordinaria del Consejo de la cual usted estuvo convocado. ¿De qué trató la misma? No, en realidad, digamos, fue una sesión referida, digamos, a una cuestión muy puntual, en realidad, vinculada fundamentalmente a la idea de la existencia de un parlamento juvenil, pero no más que eso, creo Ah, que fue más declamativa que otra cosa, ujú. ¿no? En ese sentido, digamos, nosotros lo que planteamos es que más allá de los tiempos, ¿no? Y los plazos, y que ya hubo elecciones, y un montón de situaciones, creemos que la participación de la comunidad educativa tiene que ser real, tiene que ser concreta. Los estudiantes tienen que participar y tienen que tener su voz. Tampoco elegido a dedo, ¿no? Sí. Sino fundamentalmente a partir, lógicamente, de las organizaciones dentro de las escuelas, que son los centros de estudiantes. Entonces, pero bueno, se ha manipulado mucho esta cuestión de lo estudiantil, lamentablemente, ¿no? Por supuesto, sin ser legitimado por muchos de los estudiantes que han resistido a ser utilizados, ¿no? Yo no digo que haya, digamos,
cuestiones acá extrañas, ni mucho menos, pero nosotros hemos denunciado ya hace mucho tiempo algunos espacios que eran, digamos, que tenían como objetivo claramente, digamos, bajar una línea política ideológica y que estaba muy alejada de lo que realmente le pasaba al estudiante en lo diario, ¿no? Y eso que uno ha participado en la política, digamos, también en los centros de estudiantes y realmente cree que es necesaria, ¿no? No soy de la mirada antipolítica, antiideológica, al contrario. Pero el tema es que cuando se intenta utilizar, ¿no? Entonces hay que confiar en eso, pero también hay que confiar en la mirada del docente, no subestimarla. Hay que confiar en la mirada de los padres, no subestimarla, ¿no? Entonces, eso es lo que conforma la comunidad educativa. Pero la comunidad educativa tiene que ser una herramienta, o no, no sé si la palabra es una herramienta, digamos, un espacio con un poder real, no con un poder ficticio, Sí. no con esto de decir, bueno, a ver, hago un Zoom, hablo con algunas escuelas y salgo a decir, miren qué democrático y qué pluralista que sois. Salgo en un medio de comunicación o salgo en una radio y digo, hice 5 millones de paritarias. Bueno, dame los resultados de esas 5 millones de paritarias. Hablemos sobre cuestiones más efectivas que efectistas, ¿no? Digamos, entonces digo, si no es una pose, porque yo te llamo a paritaria, hablamos de café, de clima, qué vas a hacer mañana, y en realidad, digamos, me convierto en democrático. No, la democracia pasa por otro lugar, por darle poder, en realidad, digamos, el verdadero poder a quienes lógicamente pertenecen al sector trabajador. Entonces digo, desde ese lugar me parece que hay mucha ficción Ajá. en muchos de estos actos últimamente. Está bien, cada uno, digamos, todos los gobiernos, todos los partidos políticos creo que utilizan ese tipo, digamos, de manifestaciones como para decir, miren lo que estamos haciendo, pero yo creo que, digamos, la gente en este sentido sabe las cosas que se hacen y sabe las cosas que no se hacen, ¿no? A veces no es necesario hacer demasiados actos políticos y tener tantas cámaras prendidas, y poder solucionar o escuchar al otro, ¿no? Me parece que es algo mucho más sencillo, menos mediático por ahí, pero que realmente, digamos, es algo proactivo. Lo otro en muchos casos termina siendo una pose, ¿no? Y bueno, y eso creo que a la gente le cansa, no solamente en la provincia, sino en el país, y por eso sucede lo que sucede en las elecciones, ¿no? Cormac, como siempre, muy agradecidos de poder charlar con usted, en este caso respecto del ámbito educativo tan importante, ¿no? Y tan trascendental, no solo para estos días que transcurren, sino sobre todo para el futuro. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto, ¿no? Esto que me digas, Corma, que es como que me pones un poco de distancia. Sí, así debe ser, así debe ser. Pero así debe ser, así debe Porque ser. si te digo, Pedro, Pedro, ¿qué te No, ya se no, vuelve no, de no, otra manera. está bien, me parece bien, Julián, porque de la misma manera yo por ahí en el aula le hablaba con el apellido, digamos, a los alumnos, pero así debe ser, pero quería salir con un datito de color, digamos, Sí. y saludar ahí a Héctor, que es el único que sabe realmente de fútbol en esa mesa y que de alguna manera entiende quién es el verdadero rey de copas. Simplemente me voy con eso. Te va mal. te aviso. ¿Eso lo decretaste o es parte de una Claro, negociación, estuve de una escuchando. paritaria? No, estuve escuchando un ratito antes, por eso digo, Claro. estaba escuchando lo de Isla, lo de Buffarini, y bueno, digo, no me puedo perder esta porque digo, de Boca y de River es cualquiera, pero bueno. Claro, exacto. O no, Héctor, Exacto, es es así. así. Bueno, les mando un saludo grande y gracias por el Bueno, espacio. Un Gracias, abrazo, que Pedro. tengan buen día. Que anden bien. Chau, chau. 11 de la mañana, 6 minutos. Pedro Corma, que escuchaban allí, vocal de los docentes ante el Consejo Provincial de Educación. Recordemos, o si no lo sabes, el Consejo Provincial de Educación está compuesto por vocales, además de la presidencia misma. Por los padres y madres es Nadir Castillo, por los docentes es Cormac. Son voces minoritarias dentro de ese consejo, pero son las que representan a sectores mayoritarios realmente, como son parte de la comunidad educativa, los docentes y padres y madres, charlando un poco respecto de este presente educativo, que aunque parezca que todo está bien, la realidad es que no es así.
Pausa, tanda, vendemos un poquito, escuchamos música y enseguida venimos con la continuidad de esto que se llama Arriba al Día. ¿Es bolichero en este caso? Ah, bueno, vamos con otra cosa y después te presento ¿Quién el le dicen bolichero. bolichero? Vos ya no estabas para esos trotes. No, Max. no, 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 no. Pero nosotros te correspondemos, nosotros No. nos correspondemos. Una cosa que Ustedes bolichero te- le diga. Semana se están tirando con todo. Que diga- Puesto Yo miro de Sebastián. costadito. Pusimos Sí, Sebastián claro, en pero una por época. eso es bolichero. Y bueno. No me va a poner a Bizarrap. Y, Bizarrap. No, y pero me vos- escucha un pibe que está escuchando en Claro. este momento y escucha No, a no, no. Sebastián y dice, esa es la música que escuchaba mi abuela. Acá, pero por Bolichero, eso. ya no es Claro. bolichero, ya es para fiesta de los no sé Pero cuántos. aparte entra Claro, dentro de por ese eso. universo, entra todo. Bolicheros del más acá, del más allá. Es que me parece que está mal encasillado. Bolichero era de por ahí No, de los porque es 70 bolichero actualmente igual. hasta 90, pero no, música moderna o New Age, ponele. Lo- Pero es de boliche, suena de boliche. Igual no vamos a escuchar algo tan moderno. Ya casi no hay boliche. Es verdad, es Bueno, cierto. de pub. Fiestera. Música de pub. ponele. Pero no vamos a escuchar eso, así que no No. discutamos al pedo. Pausa. Y seguimos. Yo me vuelvo a Cartagena. Ah. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no eran sufriendo. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no eran sufriendo. Oye, no compadre, bueno. Entre tanto dolor, mamá, no será eterno. Y lo que vos me diste, te volverá. Si siembre maldad, coseche maldad. Oye, mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no eran sufriendo. Oye, la popa de bueno, mira, nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no eran sufriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, cada rencor, oye, mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que sí logré manejar, pero se ha empezado a apagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que no digas nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba. Como yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles andando, difícil de caminando, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar,
caminando, difícil de caminar, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida, todo voy a pensar, yo voy imaginando, como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andando, difícil de caminar, y no encuentro la salida. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Ganancias presentaron un proyecto para que grandes empresas paguen un mínimo de 15%. La medida presentada por el diputado de Unión por la Patria busca elevar el piso porcentual actual del 2,44 porque explicó, se toman de manera incorrecta deducciones, ajuste por inflación, quebrantos, y la calificó como un acto de justicia. Ángel Rossi sobre las elecciones, faltan mensajes de esperanza, hay chusmerío de conventillo. El arzobispo de Córdoba habló sobre su próximo nombramiento formal como cardenal por el Papa Francisco y se refirió al proceso electoral. Parte de lo que estamos viendo en Argentina es fruto de un desencanto y de una desesperanza muy grande. Se ha perdido lo que denominó como la gran política y en el que predominan chusmeríos de conventillo. Faltan palabras significativas. Noticias al instante. Zelensky reclamó más armas en una visita sorpresa a Kiev del jefe de la OTAN. El presidente ucraniano pidió más sistemas de defensa antiaérea para enfrentar a las tropas rusas durante una visita del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, y dijo que las fuerzas ucranianas están gradualmente ganando terreno. Martino admitió que no era prudente que Messi jugara ante Houston Dynamo. El jugador observó la final de su equipo desde la platea a causa de su persistente dolor en el isquiotibial derecho y la lesión abre muchas incógnitas sobre su participación en la próxima ventana FIFA de eliminatorias. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como
como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Las promos de Banco Santa Cruz son mejores con modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco. Ejemplos de las promociones y los beneficios de pagar con dichas tarjetas utilizando modos desde nuestra aplicación para teléfonos app Banco Santa Cruz en www.bancosantacruz.com. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023.
Así es, Brian Álvarez, continuamos en Arriba al Día. 22 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana en este jueves, ya acercándonos hacia el fin de semana. Está muy agradable la mañana en nuestra ciudad capital. Se enteró esta Patagonia Sur que empezó la primavera y bienvenido sea. No llamemos al otro, al que sopla, mientras tanto, mientras haya sol y esté tranquilito, lo vamos a disfrutar. Recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día a Claudio Vaca y a Alicia Cabral Uniquen, quienes encabezan la lista de concejales en el sublema Construyendo Colina. Vamos a hablar de política un poco y de lo que pretenden ellos como actores para estas elecciones en este próximo 22 de octubre. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bienvenido. Buenos días a todos ustedes y a su audiencia. ¿Qué tal? Buenos días para todos, para los vecinos, vecinas que nos están escuchando y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van transitando ya? Quedan 3 semanas, creo, un poquito más. Hemos visto que en redes hemos visto en redes que han estado muy activos en muchas actividades, hablando con muchos vecinos, algo muy importante en esta etapa de la campaña, ¿no? Sí, la verdad que la actividad está siendo intensa. Quedan 3 semanas, hay que seguir escuchando a los vecinos. Digo, nuestra plataforma por ahí de campaña, más allá de las propuestas que tenemos y que un ratito más las vamos a comentar, se basan en esto, ¿no? En la escucha permanente hacia los vecinos y lo que ellos quieren para sus barrios y sobre todo para la ciudad, cómo embellecer, cómo seguir embelleciendo esta ciudad. Está claro un poco el diagnóstico de los vecinos que les piden, son más o menos los mismos pedidos, varía de acuerdo a la zona, ¿qué van recibiendo de estas charlas? Pero tal cual lo decía Claudio, venimos reuniéndonos con los vecinos y los pedidos tienen que ver, si bien tienen una lógica con el tema de la recolección de residuos, con el tema de los perros, también hay cuestiones puntuales de cada barrio, porque digo, esta construcción territorial de la cual hablamos todos y todas y todes, tiene que ver con que cada barrio tiene necesidades puntuales, no sé, mejorar sus calles, mejorar el cordón cuneta, la limpieza de las veredas. Por lo tanto, por eso es para nosotros tan importante poder escuchar a cada vecino en su territorio, ¿no? Claro. Ayer hablábamos, vamos recibiendo gente de diferentes espacios. Ayer estuvo Fati Oliva sentado ahí y nos decía que para ellos es muy importante en este mismo sentido, o sería importante un presupuesto participativo en el que los vecinos de cada barrio puedan aportar cuál es la prioridad para ellos. ¿Creen que es algo, eso puede ser viable, que sería importante? Sí, a ver, nosotros hablamos de la planificación participativa, más que del presupuesto. Digo, lo primero que tenemos que tener es en claro es qué quiere el vecino a través de la junta vecinal, o si no tienen junta vecinal, en algunos barrios no está conformada, digo, del grupo de vecinos, qué quieren para su barrio, ¿no? ¿Qué les falta? Sea una plaza, sea alguna salita de atención médica municipal, no sé, algunas calles de asfaltado, digo, y entre todos armar ese proyecto para llevarlo al municipio, ¿no? Por eso hablo de una planificación participativa. Claudio, ¿y cuál ha sido, y también a la señora, cuáles han sido las primeras impresiones que se han llevado de este contacto con los vecinos, los que están en la realidad del día a día? A ver, el vecino no reconoce las cosas que se han hecho, ¿sí? Reconoce que la ciudad se acuerda de lo que era la ciudad hasta hace 4 años atrás, antes de que llegara Pablo a la intendencia y que nosotros salíamos a la calle y los amortiguadores de los autos no aguantaban. Yo digo que los muchachos que se dedican a eso lo deben un poco odiar a Pablo porque le ha disminuido bastante el trabajo, ¿no? Digo, pero también se acuerda de eso y se acuerda de lo que era la basura en la ciudad. Sí. También nos dicen cosas que faltan, digo, claramente esto hay muchos barrios que todavía están pidiéndonos en algunos casos asfaltado, como decía, los con cuneta, digo, se está haciendo el trabajo de la cloaca, la obra de la cloaca que va a ser histórica, se comenzó ya con ese trabajo también, y bueno, después hay que escuchar. Digo, el vecino, toda queja que tenga, o más que queja es sugerencia. Yo no lo tomo como queja, el vecino nos sugiere. Claro. Nosotros queremos que ellos nos sugieran a nosotros. Y después, desde el Consejo Deliberante, si Dios quiere y nos toca llegar, es gestionar.
Gestionar para el vecino y con el vecino. Nosotros hablamos de una banca itinerante, ¿sí? Hablamos de estar en el barrio. El vecino nos diga dónde nos va a dar una oficinita o no sé, Un espacio. un espacio para estar 10 días en ese barrio Ajá. y juntarnos a trabajar. Pero no que el vecino tenga que venir al Consejo Deliberante a ver al concejal. Digo, Muchas no hay veces, que estar quieto. claro, ¿no? exacto. Digo, hay que Sí. estar con el vecino en el lugar que el vecino tiene la necesidad. Eso es el desafío y lo que nos han planteado mucho en estos últimos años. El famoso puertas abiertas del concejal que recibe pero que no sale tanto, ¿no? Y por ahí el desafío para los próximos años, ir más al famoso territorio. Es que esa palabrita. Sí. Justamente, mira, Alicia se enoja conmigo. Pero yo la palabra territorio se la sacaría por ahí de la boca a los candidatos y candidatas. ¿Sí? Porque yo decía que vivo hace 35 años en el mismo lugar y jamás fue un concejal a preguntarme qué necesito para mi barrio. Está qué mal le empleada agregaría, la ¿no? palabra. Digo, el territorio, Sí. no, yo digo las necesidades del vecino. Hay que ir a ver qué necesita el vecino. Digo, todos hablan que hacen territorio, pero no se los ve. Bueno, Digo, pero eso, ¿no? digo, pensando en nuestros debates a veces con Claudio tienen que ver con esto. El territorio es, digo, una definición que no solamente tiene que ver con el trazado de un lugar, sino también con esta construcción subjetiva que es de cultura, de generación de espacios a donde mujeres, varones y diversidades se empoderan. Eso es también territorio. Es decir, la cultura de un barrio, la diferencia que podemos ver hoy entre la cultura generada en el espacio del San Benito, que no es lo mismo que el Claro. espacio generado, no sé, al barrio cerca de la Ría, Claro. ¿no? Entonces, nos parece que poder construir junto a esos vecinos esa mirada para nosotros es muy importante. Y precisamente esa construcción de mirada hacia el vecino, en cuanto a lo que ustedes han podido ir visualizando, hay un gran foco de precisamente lo que decía Claudio, de demanda y también de consultas y de sugerencias que están dados en el oeste de la ciudad, ¿no? En todo ese núcleo poblacional que tenemos de San Benito para atrás. Sí, por ahí justamente esto que te decía, el vecino en la zona nos pide que vernos, digo, que esté presente, realmente presente, digo, ¿no? Y no te hablo del intendente, sino hablo justamente del Consejo Deliberante, de los candidatos, digo, no vernos estos 30 días. Mayor presencia del Estado Mayor municipal. presencia, claramente, visual, digo, que Visual, te vean y claro. que te puedan decir lo que necesitan, porque si no lo decidimos desde un escritorio. Claro. Y no somos quienes para decidir qué realidad tiene cada barrio. Parece que a veces se resuelven cosas que no son lo que el vecino necesita. Digo, hay que sentarse y ver qué prioridad tiene cada vecino para el barrio, para su lugar. Digo, nosotros entendemos esta política como algo, una oportunidad de hacer algo nuevo. Digo, creemos en las disidencias, ¿sí? De hecho, con Ari, esto que estamos hablando, tenemos en la lista distinta, una pluralidad de gente que cada uno aporta lo suyo, ¿no? Exacto. Y nos trae su visión también de lo que es los barrios, de su actividad. Entonces, creemos que tenemos que estar, como decís vos, en estos barrios donde por ahí se está alejado. ¿Sí? Tenemos que llegar ahí. Está bien. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen o el análisis o el balance de la actual gestión municipal de Pablo Gras? Pero como te decía al principio, Pablo ha hecho muchísimo por la ciudad. Digo, se ha arreglado calles, se ha mejorado el tema de la limpieza. Por ahí faltan hacer cosas, seguramente no se va a conformar a todo el mundo. Digo, se ha arreglado la calle la Kirchner. Quizás falte un poco más de estar en los barrios, ir de a poco mejorando, terminando de hacer el asfaltado, se ha hecho en el San Benito. Digo, por ahí eso es un poco lo que nos está faltando, que incluso el mismo Pablo lo reconoce, ¿no? De que falta hacer cosas. Digo, la gente también quiere que Pablo siga haciendo y se acuerda mucho lo que era la ciudad antes de él. Ese es el tema, ¿no? La ciudad también estaba muy detonada. Capaz era muy difícil en 4 años cumplir con todo. Sí, tal cual, digamos, estaba detonada y creo que en estos 4 años se hizo, digo,
un montón de cosas que también tiene que ver, yo a veces pienso más en la parte cultural y con las fiestas populares, el Día de Río Gallegos, ha sumado una multiplicidad de fiestas para Río Gallegos que le permite también la incorporación en el turismo, mejorar la calidad de vida de los emprendedores, de todos los que se mueve a raíz de las fiestas populares, ¿no? Entonces, me parece que en los 4 próximos años, seguramente el intendente Pablo Grasso va a fortalecer esos espacios, pero también va a mejorar la calidad de cada río galleguense. Como posibles concejales o posibles importantes actores de la política local, ¿qué imagen tienen o qué opinión del gobernador electo, de Claudio Vidal? A ver, uno claramente no acompañó ese espacio durante las elecciones. Nosotros acompañamos a Pablo también en su candidatura a gobernador, lo hicimos a través también de Agostina Mora como candidata a diputada provincial, la acompañamos a Agos, a quien que trabajamos mucho tiempo en desarrollo social y conocemos de su capacidad. A ver, Vidal ganó y la gente eligió que sea el gobernador por los próximos 4 años. Ojalá pueda hacer la mejor gestión posible, porque realmente queremos que los santacruceños podamos seguir viviendo bien y poder vivir mejor. Tenemos puesta la esperanza, si querés decir, en que le vaya bien. Y ayudaremos desde donde tengamos que ayudar. Como decimos, si es desde el Consejo del Consejo, si es desde una actividad política no opositora, ¿sí? Más allá de que no lo hayamos acompañado, no la oposición mala, digámosle, sí, sino algo constructivo. Yo creo que la oposición debería aprender eso, a ser constructivo y no un mero criticador. No oposición por ser oposición. A ver, nada más. crítica o denunciador serial, y ahí estamos llenos. Claro. Pero ¿por qué no nos sentamos a gestionar? Digo, si tenés la solución al problema, ahí sentate también con quienes están en la oficina. Tratemos de gestionar entre todos, ¿no? ¿Saben que juegan con un plus aparte de otros candidatos que se presentan por primera vez igual que ustedes? Que es precisamente lo que decían, el trabajo al haber interactuado con vecinos igual, ¿no? Sí, creo que sí tenemos ese plus, digo, y tenemos enseñanzas de quienes con quienes hemos trabajado, ¿no? Claramente sabemos que al vecino hay que dar la respuesta. Digo, y que las construcciones, perdón Claudio, y que las construcciones no son individuales, siempre son colectivas. Entonces, nosotros siempre decimos que aprendimos en desarrollo social a poder dar respuestas y que después en todo caso vemos los papeles, ¿no? Es decir, hoy la gente necesita comer, bueno, le damos esa respuesta hoy. Después vemos de hacer visitas, ¿no? Propio de un trabajo. Igual que a los emprendedores, brindarles el espacio para que en un barrio se haga una feria, para que puedan fortalecer sus emprendimientos. Lo que sí creo que a diferencia de otros candidatos, nosotros sí conocemos ese territorio del cual veníamos hablando. Bueno, ¿te quedaba alguna? No sé, redes, ¿dónde pueden consultarlos? ¿Dónde los puede aún la gente conocer más, saber de ustedes? Nosotros estamos en Instagram, en Facebook, a través de Claudio Vaca, mi Facebook, mi Instagram, digo, tengo el mismo de siempre, no hemos hecho nada especial. Digo, y por ahí agregar a esto que decíamos antes de que tenemos ese plus, me parece que es importante que nosotros reconocemos errores, ¿sí? Digo, hay que reconocer los errores para saber cómo mejorar. Claro. Y creo que uno en este tiempo ha crecido, digo, ha crecido en base a eso, ¿sí? Entonces, vamos a intentar que el vecino nos diga qué está faltando en este Gallegos, que tanto queremos, el que soñamos, y cómo podemos ayudarlos a ellos a mejorar su barrio, su forma de vida también, porque el tener un barrio lindo es también mejorar la calidad de vida, ¿no? de cada vecino y vecina. Digo, y ver en qué estamos fallando. Bueno, y estas últimas poco más de 3 semanas que quedan, ¿cómo las van a encarar? Estando otra vez, visitando a los vecinos, las organizaciones, clubes, jóvenes. Apuntamos mucho también a los jóvenes.
las organizaciones con discapacidad, queremos hacer una ciudad más amigable, más inclusiva, y viendo con los jóvenes cómo podemos hacer que ellos tengan más espacios verdes, más espacios de encuentro, qué se les ocurre. A los pibes se les ocurre siempre alguna idea Sí, eso es innovadora, ¿no? Nosotros con Alicia tenemos chicos adolescentes y constantemente nos están diciendo cosas para hacer. Entonces me parece que hay que escucharlos y aprovechar eso. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias a ustedes. Pasaron por Radio Nuevo Día Alicia Cabral y Claudio Vaca, encabezan el sublema Construyendo Colina para las elecciones del próximo 22 de octubre en nuestra ciudad. Y son dos referentes más en este caso que pertenecen a la Unión por la Patria y que pasan por Radio Nuevo Día. Suena... ¿Qué me dijo Brian? Ya voy a chequear qué es lo que me dijo que sonaría respecto de alguna efeméride que anda dando vueltas. Ah, cumple 59 años Sergio Dalma. Mirá vos, nacía en Barcelona un día como hoy y tiene un tema con la conga que se llama Yo no te pido la luna. Así que para vos, que lo vas a bailar encendidamente, Nica Mancilla, este tema. Quiero moverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y envolverme todo con tu aroma. Seré confidente y saber por dentro que eres tú. Como el alma que vivo, impregnarme en tu ser. Andrés Rex, con Sergio, yo no te pido la luna. Tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que tenemos tú y yo hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperamos todos los inviernos. Bésame, que en mis labios haya las calor. Siénteme, frágil y de papel, como quiero por ti. Yo no te pido nada, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que tenemos tú y yo hacer el amor. Y yo no te pido la luna, quiero ser esa locura que vibra muy dentro. Sergio, yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que tenemos tú y yo al hacer el amor. Vamos, Sergio, muchas gracias. Pido un fuerte aplauso para el maestro. Muchas gracias. Se acabó. Sí, señor. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023.
Así es, Brian, continuamos en Arriba al Día en esta mañana, ya casi mediodía de jueves 28 de septiembre. Y en este caso vamos a hablar de deporte, o vamos a continuar hablando de deporte, porque del otro lado de la línea telefónica ya está Ezequiel Artieda, que vamos a intentar la comunicación de vuelta, porque somos testarudos y no nos rendimos, y vamos a tratar de charlar con el director de deporte comunitario de la Secretaría de Deporte de la provincia, quien es uno de los tantos responsables que está allí acompañando a la delegación santacruceña que nos está representando en Mar del Plata con estos Juegos Nacionales que ya hablamos el otro día, los caracterizamos de alguna manera, incluyen a personas con discapacidad, tiene su faceta de juegos culturales, también de adultos mayores que no se desarrolla ahora, pero que también la tiene, y en este caso ya se está desarrollando la instancia final nacional con deportistas de toda nuestra provincia. Ezequiel Artieda, director de Deporte Comunitario, ¿estás del otro lado de la línea telefónica? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Para Ahora usted y para sí. toda su audiencia. Ahora sí. Contentos de poder saludarte e imagino que el trabajo, y es lo que hablamos también muchas veces con Martín López, por ahí el trabajo burocrático, administrativo, termina de tomar sentido o se complementa claramente, pero con la etapa más linda que es la práctica activa del deporte y este tipo de encuentros que además seguramente ustedes como referentes de la gestión deportiva provincial también aprovechan para intercambiar con otros pares de otras provincias y encontrarse. No, totalmente con lo que dijiste al principio es realidad, ¿no? Para llegar hasta acá hay mucho trabajo administrativo, no solamente, ¿no?, del equipo de la Secretaría de Deportes, sino del gran equipo del Ministerio de Desarrollo Social, porque no solamente el área de deporte trabaja para que hoy estemos acá y puedan estar cada uno y cada una de nuestros deportistas, en el caso de ahora del Mar del Plata, pero así como cada uno de los juegos que fue participando en la provincia de Santa Cruz. Y obviamente también a nosotros nos permite, ¿no?, más allá de compartir con otros colegas o otras autoridades de otra provincia, poder compartir con los deportistas y las deportistas de nuestra delegación en el día a día, estar con ellos, acompañarlos a los diferentes recintos deportivos, lo cual es una linda experiencia tanto para ellos y nosotros, que ya gracias a Dios, tenemos como varias oportunidades de acompañarlos a los juegos. Todos los juegos son diferentes y se disfrutan de diferente manera, así que contento de un año más poder estar como jefe de delegación de Santa Cruz, así que contentos de estar acá nuevamente. Contanos cómo se compone la delegación santacruceña, cuántos colectivos, cuántos deportistas, de cuántas disciplinas. Si lo tenés a mano, no te quiero meter en un brete tampoco. No, la delegación, somos alrededor de 740 deportistas y profes, y después con el equipo técnico completamos una delegación de 780 personas, con una logística de 14 colectivos, y disciplinas, tenemos participación en casi todas, excepto en 3 disciplinas. Santa Cruz no tiene participación de los juegos en lo que proponen los Juegos Nacionales de Vita, lo cual eso demuestra, ¿no?, el trabajo que se viene realizando entre, en este caso, la Secretaría de Deporte de la provincia, con cada una de las direcciones de deporte de los municipios. Se articula para que cada vez se comiencen a desarrollar, obviamente dependiendo de la idiosincrasia de cada localidad, en los diferentes deportes, ¿no? Un caso típico y de ejemplo es
el esgrima. Santa Cruz por primera vez en la historia está participando en esgrima y son deportistas de San Julián, un profe que comenzó con la actividad y hoy Santa Cruz tiene sus representantes, lo cual, vuelvo a repetirte, es la primera vez. Y así fuimos creciendo en otros deportes, en los deportes de playa también. Santa Cruz está creciendo, algo que anteriormente no sucedía. Y hoy no tenemos participación, vuelvo a repetirte, en 3 o 4 deportes de los más de 50 deportes que proponen los Juegos. Así que la verdad, contentos por el trabajo que se viene realizando y obviamente creo que hay que seguir trabajando para que podamos, de acá a 1 año, 2 años más, puedo decir que Santa Cruz vino con delegación completa en todas las disciplinas que ofrece dicho programa nacional, ¿no? Sabes que hablábamos con los chicos estos días de lo importante que es esta experiencia para los quienes pueden viajar y participar, no solo por lo deportivo, o sí por lo deportivo, pero además por lo social y cultural que implica esta participación todos los años. Sabemos que los chicos viajan, conocen lugares, hay recreación, además de la competencia, es toda una experiencia que hay muchos chicos que si no fuera por esta oportunidad que les da el deporte, quizás nunca llegarían allá. Totalmente, yo creo que es el objetivo principal de estos Juegos. A ver, la competencia, todos vienen para tratar de ganar, para tratar de llevarse una medalla, un trofeo, pero creo que la experiencia vivida por cada uno y cada una de estos deportistas santacruceños es lo que les va a quedar y es lo que se van a llevar, digamos. El intercambiar no solamente con nuestra delegación, porque comparten hotelería con todas las disciplinas de Santa Cruz, pero después, bueno, al momento de ir a los lugares de juego, vos ves las 24 provincias de cada deporte compartiendo, los santacruceños con los de Chaco, Corrientes, Jujuy, y la verdad que eso, creo que esas experiencias de los juegos es lo que le va a quedar a ellos y a ellas en la retina, ¿no? Porque después cuando vuelven, más allá de los resultados, vos le preguntás cómo la pasaron y te van a contar dónde estuvieron, qué fueron a la playa. Creo que estos tipos de juegos permiten muchos santacruceños y santacruceños de estos chicos que están acá no conocían la playa, entonces vos no sabés lo que es cuando uno va, los acompaña, es todo nuevo para ellos. Muchos a veces ni en hoteles han estado, nunca han salido de Santa Cruz, entonces la verdad que lo que generan los juegos es algo sumamente importante, el impacto que genera en cada uno y en cada una de ellas. Te usamos de movilero. Contanos cómo está todo por allá, cómo fue el viaje, cómo está el día a día, cómo son las rutinas que tienen. La verdad que el viaje fue muy tranquilo, muy tranquilo. Tenemos, bueno, después el día a día son días extensos, arrancamos a las 7 de la mañana y hasta las 20 horas hay competencias con una logística interna de transporte increíble, con mucho trabajo de todo el equipo de la Secretaría, ¿no? Porque lo que es nuestra responsabilidad también que cada uno y cada uno de ellos llegue a horario a los recintos deportivos. Así que imagínate, Santa Cruz está distribuido en 3 hoteles, gracias a Dios, con una diferencia de 1 cuadra el uno con el otro. Y eso hace un poquito más fácil la logística de la movilidad interna del transporte. Pero bueno, tenemos, como te dije, arrancamos a las 7 de la mañana y hasta las 20 tenemos horarios uno atrás del otro que van saliendo a las diferentes competencias y así como van, vuelven y tenemos que coordinar el horario de almuerzo, volver a salir a competencia, así que son jornadas extensas, pero bueno, que se disfrutan muchísimo. Ezequiel, en este caso, en materia de política deportiva, ¿cuál es el objetivo trazado por esta actual gestión en torno puntualmente de los Juegos Evita? ¿Qué es lo que se busca y cómo han venido o cómo han sido los resultados en base a esa búsqueda, tanto los del año pasado como los de este año, ¿no? Porque para también ser justo en el análisis de la política deportiva que tuvo 2 años que no fue tal por justamente la pandemia, ¿no? O fue, pero se transformó mucho. Sí, totalmente. Lo que nos propusimos cuando por lo menos en lo personal, y le planteé en su momento, le planteé a Martín López, secretario de Deporte, era generar la mayor participación posible. Primero, a ver, para llegar acá hay un trabajo muy importante que son las instancias tanto locales como provinciales que se llevan adelante para hoy estar en Mar del Plata. Y nos propusimos, como no, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría, el lograr, primero y principal, la participación de todas las localidades y de todas las comisiones de fomento en las instancias provinciales clasificatorias de los Juegos Evita. Y este año, después de un trabajo que, en lo personal, uno viene del 2018 trabajando en la gestión y en el programa, por así decirlo, y este año hemos logrado que participen todas las localidades y todas las comisiones de fomento, aunque sea en un deporte. Es decir, hemos logrado la participación de Lago Posada, de Tres Lagos, y eso es algo anecdótico porque no venía pasando, porque no tenían participación.
Y un detalle también de color es que tenemos un representante de una comisión de fomento, que es la primera vez, que es la de FIRROY, tenemos un deportista en atletismo y una profe que está dentro del cuerpo técnico de atletismo, que eso tampoco no había sucedido nunca. Y esto no demuestra este objetivo que nos pusimos allá cuando después de la pandemia iniciamos se activó nuevamente toda la parte deportiva, lograr la mayor participación de cada uno y cada una de los santacruceños, y podemos decir que se ha logrado. Seguramente tenemos que seguir trabajando para que haya más participación, pero hoy ese pequeño objetivo, cuando se armó la planificación, podemos decir que está cumplido, ¿no? Perfecto. Bueno, seguramente nos comuniquemos nuevamente, avanzados ya los juegos, empezaron ayer, ¿no? Y Exacto. seguramente conociendo un poquito más cómo se va desarrollando las competencias, volvamos a contactarnos con ustedes. Les agradecemos y particularmente también destaco el trabajo que han hecho, porque conozco a varios de ustedes, no solamente por la similitud de edad, sino por los ámbitos, y sé que han laburado mucho. No, bueno, muchísimas gracias. Sí, como dijiste al principio, ya tenemos en lo que es deportes individuales ya hay algunas medallas, como en el atletismo adaptado y convencional, pero bueno, en lo que respecta a los deportes de equipo, hoy es el día como que se empieza a definir de qué puesto a qué puesto empezás a jugar, de acuerdo a cómo te fue en el primer partido, en las zonas. Así que a partir de mañana vamos a tener más claridad por qué puestos va Santa Cruz en cada una de las disciplinas. Así que bueno, pero esperando con ansias esos partidos, pero a su vez también nosotros, por lo menos el objetivo principal es que todo el evento se desarrolle con normalidad, que nuestros deportistas y nuestras deportistas disfruten, creo que es el objetivo principal. Perfecto. Te mandamos un abrazo grande, que estés muy bien. Abrazo grande para ustedes, muchísimas gracias. Ezequiel Artieda, director de Deporte Comunitario de la Secretaría de Estado de Deporte, dialogaba con nosotros a propósito de el comienzo de los Juegos Evita. Jeremías, no sé si es Barrientos, no recuerdo bien el apellido, pero un muchachito que juega al fútbol, que es arquero en futsal de aquí y en fútbol de salón, y en cancha grande, obtuvo una medalla en atletismo adaptado, así que las felicitaciones del caso también para él y para toda su familia, que ayer vi que estaban celebrando en redes sociales. Gremios judiciales, hay una jornada de colecta de sangre, y allí fue Karina Taberne para contarnos un poco cómo avanza esta propuesta de gremio judicial. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Dale. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos nuestra jornada con una jornada también solidaria. Estamos en el quincho que tiene el gremio de los judiciales, que está aquí en Ramón y Cajal, casi 25 de mayo, y decíamos una jornada solidaria a la que se ha sumado la filial de River Plate y, por supuesto, el Centro de Hemoterapia del Hospital Regional. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a todos, muy amable. Acá colaborando en esta jornada, entendiendo que donar sangre salva vidas, y es muy importante que tengamos esa conciencia para estar apoyando toda esta movida, esta campaña. Bueno, están invitando también a toda la comunidad, pero especialmente a los hinchas de River. Sí, hemos invitado a hinchas de River, a amigos, grupos, lo hemos difundido también por la página del Facebook de la filial. Hemos hecho un vivo invitando a que se acerquen a donar sangre. Qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Y es la primera vez que trabajan con el hospital, con el centro de hemoterapia? Sí, es la primera vez, y bueno, como decíamos que es importante, creemos que vamos a seguir haciéndolo. Bien. No es sangre azul y oro, pero vale igual, doctor. Nosotros, porque yo soy de la filial de la Peña de Boca, pero acá estamos con los primos también, promocionando lo que es esta jornada solidaria. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Sí, no, la sangre sigue siendo roja para todos. Sí, muy contento. La verdad es un día para nosotros de fiesta, porque siempre que compartimos con la comunidad es una fiesta de la solidaridad. En el caso particular de esta convocatoria, le ha realizado la filial de River Plate acá en la ciudad de Río Gallegos. Nosotros ya veníamos trabajando
para mí fue lo sorpresivo, fue recibir una invitación del Club Atlético River Plate, posterior a que comenzáramos a conversar con ellos, de parte de la Dirección Nacional de Sangre, para que participáramos en una videoconferencia con el club en Buenos Aires. Y participamos de todo el país. La idea que tiene el Club Atlético River Plate, según nos expresaron, es en todas las filiales de todo el país tener participación directa en los distintos bancos de sangre. Bueno, ahí nosotros ya comentamos que nosotros ya nos encontrábamos trabajando en este tema. Así que bueno, hoy concretamos la primera colecta externa de sangre y muy contentos tratando de ver si se puede profundizar este tipo de eventos y que nuestra población pues tenga mayor participación en cada uno de los eventos para que podamos conseguir el objetivo nuestro de esa donación voluntaria, altruista y repetitiva con sangre de alta calidad. Bien, bien. Entonces, hoy, ¿hasta qué hora van a estar, Claudio, con la convocatoria? 11:30 a 12 aproximadamente vamos a estar. Si se estira un poquito más, no va a haber ningún problema, seguro hasta la 1 creemos que vamos a estar acá. Bueno, quedan todos los hinchas de River especialmente invitados. Sí, especialmente invitados hinchas de River, pero bueno, que sea también para todos, ¿no? Que podamos tener conciencia y la sociedad se pueda sumar a todo esto. Gracias. Bueno, doctor, nosotros venimos siempre siguiendo esto, lo estuvimos charlando también fuera de micrófono, antes de la nota, la importancia de fomentar la donación voluntaria, ¿no? No venir tan solo cuando lo necesita un familiar, un amigo, un conocido, cuando hay este tipo de campañas que bienvenidas sean también para multiplicar y para hacer conocer esto, pero que sea una actitud frecuente de nosotros. Ese es el objetivo y por eso trabajamos todos los días, para que podamos dar respuesta a aquel que está sufriendo y que está necesitando un hemocomponente y también para aliviar a la familia de ese estrés que significa el conseguir donantes de sangre. Entonces, el único camino es la solidaridad. La sangre es un tejido y es un tejido que es irreemplazable. Es un tejido que no se puede fabricar. Entonces, el único recurso que tenemos es el donante. Es la persona que voluntariamente viene por querer servir al prójimo, extiende su brazo para ayudar a alguien que seguramente está sufriendo y lo está necesitando. Así que vamos a seguir haciendo la convocatoria a toda la población de Río Gallegos para que solidariamente se acerquen a nuestro banco de sangre, se acerquen a las colectas que estamos organizando. Se viene octubre, se viene noviembre, se viene diciembre y en diciembre culminaremos el 14 de diciembre con Latinoamérica Unida Dona Sangre, en el cual un año más, por tercera vez consecutiva, estaremos junto a todos los bancos de sangre de la América Latina, del Río Bravo al sur, hasta Tierra del Fuego y Río Gallegos va a estar presente por medio también de su colecta anual. Así que seguiremos trabajando en esta huella que nos hemos propuesto. La gente, los vecinos, las vecinas, todos los días, ¿en qué horario pueden acercarse al hospital regional a realizar la donación? Hemos extendido nuestros horarios para más comodidad de nuestros vecinos. Actualmente estamos trabajando, recibiendo donantes de sangre desde las 7:30 de la mañana a las 13:30 horas, todos los días, de lunes a viernes. Y los sábados de 8 a 10 de la mañana seguimos trabajando para tratar de conseguir la cantidad de unidades necesarias para nuestros pacientes. Recién nos decía usted, fuera de micrófono, y nos daba unos números tan simples, tan sencillos, pero tan ilustrativos de lo que se podría lograr si pocas personas, tan solamente en Río Gallegos, sin extenderlo a toda la provincia, pudieran donar y de manera continua mantener ese gesto. ¿Lo puede compartir con la gente que nos está viendo a través de las redes de Nuevo Día o que nos escucha a través de la radio? Sí, por supuesto. Yo comentaba hace un rato que el caudal de unidades que haría falta para toda la provincia de Santa Cruz
por estadísticas anuales muy bien estudiadas y valoradas, son aproximadamente 6.000 unidades de sangre. Teniendo en cuenta que nuestra población de Río Gallegos son 150.000 habitantes y que el 2% son 3.000 personas, si 2 de cada 100 riogalleguenses donaran 2 veces por año, tendríamos 6.000 unidades, un stock mucho más que suficiente para cubrir no solamente Río Gallegos, sino toda la provincia de Santa Cruz. Ni qué decir si el mismo tenor fueran las distintas poblaciones de nuestra querida provincia. Entonces, esto se trata de comunicarlo, esto se trata de hacer que el mensaje llegue a cada uno de los santacruceños. 2 de cada 100. Estamos hablando de que si 2 de cada 100 personas pudieran acercarse a un banco de sangre local y donar sangre, estaríamos aliviando el dolor de un paciente y de una familia que sufre el estrés de tener a un familiar enfermo y un doble estrés al tener que conseguir donantes de sangre. Este es nuestro desafío, tratar de comprender cuál es la profundidad de una donación de sangre. No solamente ayudamos a un paciente, ayudamos a una familia y por consecuencia nos ayudamos todos como sociedad. Gracias, como siempre, doctor. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Allí, entonces, estamos en el quincho de judiciales. Estábamos Venga, hablando Brian, con- venga. Me decían que podía llegar a fracasar esta colecta, ¿Por qué? Son malos, son malos. No va a fracasar, es parte de un chiste, pero como estaban donando sangre, la gente de River decían que estaba complicada la colecta. Estaba escasa la colecta. Sí, pero es parte de un chiste, amigos riverplatenses, no sé. Y los que están ahí en el lugar, menos, no se van a enojar, es un enojar chiste, ahora con Cari. folclore. Hablando de fútbol. Claro, nunca vale dar una nota a Cari. pobre. Hablando de fútbol. Yo Sí. tengo un audio que me mandaron. ¿Ah, sí? Sí. Dirigido al señor Julián Quirós. Hay gente que no aprende, Hay gente que no aprende y acá me pongo en ganador, olvidate. Acá me pongo en capo. ¿Quiénes juegan este fin de semana? Los clásicos. Se Gimnasia juegan los Estudiantes. Esa clásicos, sería otra, todo. aparte de Boca. Hay algunos, ahí vamos a hacer una salvedad. ¿Dónde juegan? En uno, en la cancha de Estudiantes. Ah. Hay una salvedad, hay muchos que no son clásicos. Barraca Sarmiento, Claro, no. Vélez, ¿contra quién? Creo que Platense Tigre sí, pero Vélez... Es más, No, de eso que- Vélez Platense no es. No. De esos- Argentino Platense. De eso que estás. No, argentino platense sí. Sí, Sí, de eso que estás nombrando, sí. me parece que más clásico podría llegar a ser, que no sé si jugarán, el Ferroviario Tucumán. con los tucumanos. Ese clásico. Ese El clásico clásico que se va a jugar. provincial. Sí, Sí. y se va a jugar con un condimento particular. Se No me juega digas. en Tucumán y juega el Pulga Rodríguez para Central Córdoba, ídolo histórico de Atlético Tucumán. Mirá vos. Pero bueno, hay alguien que mandó audio, dice usted. Sí. ¿Querés escucharlo? Te lo comparto, Héctor. A ver. No le haces el igual De- exclusivo a él. desafiante. Yo quiero A ver, escuchar. a ver. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, hace mucho que estoy desaparecido, Fer. Te pido disculpas, pero bueno, este fin de semana se viene una fecha importante ahí para tu compañero. Así que no sé si hay algo en disputa o algún tipo de apuesta. Yo estoy, viste, siempre predispuesto. No es como para hacer leña del árbol caído, sería, ¿no? Pero bueno, acá no hay miedo, che. ¿Sí? Así que bueno, estamos acá predispuestos, esperando a ver si hay algún tipo de propuesta. Ahí estaba Mira, el año pasado. Emanuel Puchitelli, Sí. más conocido como Puchi, Hincha más de conocido Estudiantes. como el propietario de la bodega del sur. Sí. De vino, muy, muy rico, por Sí. cierto. Sí. Y está desafiando a Julio a una apuesta. Mirá, vamos a Nobleza Obliga. Bodega El Sur, clásico pasado, Bodega Sur. El clásico pasado no apostamos porque no hubo una apuesta formal. Ganó Gimnasia en cancha de Gimnasia. Después de años, de 13 años creo que no ganaba Gimnasia en un clásico. De todas formas, a pesar de que no hubo apuesta, Pucci trajo un vino que fue consumido creo que por mi hermano, para el Día del Padre o algo así, porque yo no estoy tomando alcohol.
actualmente. Si quiere, repetimos, la formalizamos a la apuesta, un Muy vino, bien. Es de ponemos caballero. sobre la mesa. Es de caballero. Ya te porque- falta poco para poder tomar alcohol. Uy, tengo unas ganas encima de los últimos días. Cuando se cumple el año del campeonato mundial. ¿Qué Juli tenés que puede hacer, tomar. Juli? 18 de diciembre. Y yo quisiera en realidad emborracharme fuertemente este fin de semana porque tengo motivos. Pero bueno, no puede suceder eso. Encima el otro día entro a un kiosco de mi nuevo barrio y tenían la birra congelada y súper barata, birra Andes, rica. Y la miraba y decía, no. Julián. A pesar de que nadie me está jugando, me Julián. fui tranquilito ¿Te con mi llamaban? jugo bagio. Julián. Sí, me decía. Julián. Julián. Se escuchaba el destapa. Pero bueno, vamos a poner un vino sobre la mesa, un buen vino. Elíjalo usted si quiere, Puchi, que sabe de esto y será disputado. Bodega Sur, ¿no? Bodega Amigo. Sur, exactamente. Síganlo en redes sociales, que de hecho te lo acerca a tu casa. El hincha de Estudiantes, yo hincha de Gimnasia, ponemos un vino en la mesa. A mí ningún hincha de River me vino a desafiar todavía. Has ganado más de lo que has perdido. Yo nunca había apostado, y sin apostar, de hecho, gané la anterior. Así que bueno, vamos a repetir por las dudas. Yo Pero espero. vos, en algún caso, He ganado y he perdido. vacíos, recuerdo Bueno, que has ganado. En la última oportunidad perdí. Sí. Sobre la hora lo perdí. Mm. En la anterior había ganado. Había ganado 3 vacíos en la anterior. Sí, ganaste tres. Una vez perdiste una botella de alcohol que no más tuvo que ir acordar. al otro Continente, extremo al viejo del mundo, continente. sí, a Europa. España. Así que bueno, no estamos fomentando el juego. Si querés hacemos un repaso. Con cuidado. Aceptado el desafío por parte de Perfecto, Manuel Puchito. perfecto. Le agradecemos por escucharnos, sobre todo, que siempre está ahí del otro lado. ¿Quién hay de Rivera Mano? Bueno, Javi, el negro, Tony, se podrían animar. Pero bueno, se los ve atemorizados. Tienen tiempo todavía. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué va a pasar con los de River? Van a aparecer, dependiendo cómo salga Boca hoy, van a aparecer mañana envalentonadísimo o se van a llamar a silencio. Si hoy Boca gana, gusta y golea, los de River se van a meter en un pozo hasta el domingo y Sí. van a mirarlo así. Hay varios que van a estar con su camisitita verde ahí esperando que nos vaya mal. ¿Verde Como del siempre. Palmeira, dice usted? Sí, sí. Mirá Sí, vos, ya, sí, sí, ya les ha sí. quedado de otra época Sí, encima. la tienen guardadita del 2018. Bueno, yo Enero Serrano, quiero que gane el argentino, quiero Javi que Piat, quede claro. toda esa gente que anda. Semifinales, 3 brasileros, un argentino. Y, muchachos, no nos queda otra que empujar para los amigos acá de Boca. Andá a decirle a Tony que empuje por Boca. No, olvídate. Pero bueno, preferible no tenerlo, empujando. Preferible. Hay personas que yo a veces digo, tenés que ser más sensato y apoyar al equipo argentino. Pero hay otros que se merecen hasta incluso ponérsela del Palmeira y después que pierdan y así la burla es más fuerte todavía. Pero bueno, hoy 21:30 Boca juega contra el Palmeira, va a ser lo primero que nos convoque en realidad para esta jornada. Hoy en la Bombonera jugarán justamente bueno, ya podríamos decir uno de los clásicos del fútbol sudamericano y de Copa Libertadores, sobre todo de los últimos años, que se estará desarrollando hoy. Mirá, el dato curioso, Wilmar Roldán va a ser el árbitro de colombiano. la noche de hoy. Colombiano. ¿Cuánto gana Wilmar Roldán por arbitrar hoy a la noche de Boca? No, tanto, no sé. Dólares debe ser. No, En no, dólares, no, sí. No Si creo que querés sean decirlo en pesos pesos también. colombianos. No. ¿Cuánto decís vos que A gana ver, un árbitro por un partido? ¿90 minutos? $20.000. ¿Lejos quedó? Por encima quedaste. ¿Por encima? Sí. $20.000 más. y más. O sea, no. Él estuvo, lo que dijo, estuvo por encima de lo que gana. Ah, Gana menos. 15.000. 15. $10.000 gana. 10.000, pero él solo, ¿no? Él, como árbitro. ¿Y la terna? 7.000 los líneas. ¿Cuántos son $10.000? 41 millones de pesos. Para hacer cagada, me anoto con Wilmer. de Olvídate, línea. olvídate, ¿sabes qué? No, El barro. Ponerle que viene a Argentina. Sí. Lo cambian pesos. Casi 8 millones de pesos se lleva en una noche. 41 millones estoy... Ah, pero puede ser colombiano el 10.000 periodista. a 770. Ahí va. 7.700.000. Ahí va. Linda. Y se va Wilmer con su Con 5 su bolsos maletín. llenos de peso argentino que, no sé, le va a Ya costar saben, chicos. cambiarlo en Bogotá. Ya saben, chicos, si quieren ser algo en la vida, sean árbitros. Antecedentes, Copa Mercosur 98, cuarto de final,
3-1 y 1-1 clasificó Palmeiras en esa época. En la Copa Libertadores 2000, la final, 2-2 y 0-0 en el Morumbí, ganó Boca la Copa por penales. En 2001, semifinal de Copa Libertadores, 2-2 y 2-2, Boca pasó de ronda. Libertadores 2018, semifinal, 2-0 Boca y 2-2 de visitante, pasó Boca por el global. Y también en el 94, por fase de grupo de la Libertadores, había ganado 6-1 Palmeiras y en la vuelta ganó 2-1 Boca. Y en el 2018 también por fase de grupo habían empatado 1-1 en la Bombonera y después en Brasil ganó 2-0. No, perdón, 1-1 en Brasil y 2-0 ganó Palmeiras en la vuelta en cancha de Boca. Probables formaciones para hoy: Chiquito Romero, Advíncula, Figal, Rojo y Fabra en la defensa. Medina, Paul Fernández, el X Fernández o Campuzano, es la duda por el momento. Valentín Barco, que iría de volante por izquierda. Cavani y Merentiel Hanson es la duda. Es decir, no jugaría de entrada Darío Benedetto, por lo que dice, en este caso Teis Sport. Weberton, muy buen arquero, aunque no de penales. Marcos Rocha, el paraguayo Gómez. Murilo Cerqueira. Piquerés, el uruguayo. C. Rafael, Gabriel Merino, Rafael Veiga, Arthur, Maike y Ronnie son los 11 de Palmeiras. Ronnie goleador, Arthur habilidoso, y hay que tener en cuenta que Hendricky, el hombre que compró el Real Madrid, estará en el banco de suplentes. Hendricky. Exactamente, Hendricky, que no estará en el 11 titular, pero que es un jugador a tener en cuenta. Yo no Amigos, soy hincha de Palmeiras, yo soy de la contra. así de Del más grande del estado de San Pablo. Corinthians. No, tampoco. ¿Qué? San Pablo, San papá. Pablo. Campeón, taza, Brasil. Exactamente. Con Caleri, ¿eh? Exactamente, ganaron la Copa de Brasil con Agustín Caleri el otro día. Hace días nomás. Bueno, con esta información, siendo las 12:15, le deseamos a los amigos bosteros que hoy seguramente empiecen en modo Boca desde tempranito, que terminen contentos la jornada. 21:30, Fox Sport, Telefe. son ¿Cómo los, zafó canales. el amigo Cachito Álvarez? ¿Por qué? Porque ayer tuvo programa. Sí. Si no, se perdía hoy de nuevo el partido de Boca por Libertadores. ¿eh? No, no creo. Hay prioridades en esta vida. Brian Álvarez, muchas gracias como siempre por estar al mando de esta nave. Karina Taverne en el móvil. Mi nombre es Julián Quirós y junto a Héctor Mancilla y Fernando Tornú hicimos una mañana más de compañía acá en la 100.9. Nos encontramos este viernes, mañana, 29, con Ñoqui de por medio en el cierre de septiembre. Chau. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y los bandoleros no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento repanquero, estoy blindado, perro. Soldados sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldados sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Shorty, no dudes de mí, que yo siempre volveré. Por ti. Esta vida está tan crucial, que nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Ya. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de barrio, todo mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Soy el sudaca que suda la camisa y de luego llego a donde te y le prendo fuego al ego de nuevo. Puedo si me atrevo, puedo si me cebo, puedo si le pego, si le pego, a mí me dicen Tego. Somos los dueños del caserío, niño, pero vida donde yo llego. Por mi tierra como